Muchas gracias. Listo. Adelante, un saludo. Muchas gracias. Chao, Dan. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Carlos, nomás díganme, por favor. Buen No, día, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Hola, buen día, Ingrid. Hola, Patricia. Buen ¿Qué día. tal? Buen día. Muy buenos días. Buen ¿Cómo día a estás? todos. Bueno, hoy vamos a ver el tema de las cartas orgánicas, estatutos autonómicos, pero nos vamos a enfocar un poco más en cartas orgánicas, aunque no hay diferencia, básicamente es lo mismo, solamente que uno es del gobierno departamental y el otro del gobierno municipal. Y los otros, pues claro, de la autonomía indígena, ¿no? Y vamos a concentrarnos sobre todo en lo que les va a ser de mayor utilidad, que son las leyes municipales, ¿no? Cómo elaborar leyes, un poco de, primero, naturaleza de las leyes, cómo estructurarlos, qué debe contener una ley y cómo se debe elaborar en un proceso participativo, porque como vamos a ver en la última unidad, en la última semana, vamos a ver participación social. Ahí vamos a ver que toda ley y todo plan debe elaborarse de forma participativa, que la participación es parte del debido proceso de elaboración de las leyes, de los reglamentos, de los protocolos y de los planes en general, ¿sí? Si no se hace con participación, puede tener un vicio de nulidad por incumplir el debido proceso. ¿Bien? Vamos a ver eso entonces el día de hoy. Anoche hemos visto el sistema integral de control a la gestión pública, a la administración pública en general, ¿no? En eso habíamos visto que el control es integral y abarca 180 grados, se decía, porque controlan de arriba, del costado, de abajo, y hay un control interno y hay un control externo y demás, ¿no? Entre esos está entonces el control gubernamental, está la fiscalización del órgano fiscalizador, que es el Consejo Municipal en su caso, y está el control social, ¿no? Y también está, diferenciamos esto en cuanto al control social, control institucional, cuando ya es por el Estado mismo, bueno, por los gobiernos del Estado y los organismos del Estado, y el control jurisdiccional, que es ya por los jueces, ¿no? Habíamos visto todo eso, ¿no? Está en la clase de anoche, si quieren verlo con mayor detenimiento, tienen la grabación, o bueno, van a tener la grabación disponible ahora. Para esta semana tenemos a la finalización de cada unidad temática tenemos trabajos. La anterior semana teníamos una práctica sobre descentralización. Y esto ya hasta el jueves por la noche tenían que entregar. Esto no he visto todavía que si han entregado todos. Si no, por favor, si alguien falta, súbalo. Este fin de semana voy a revisar eso. Para esta semana el trabajo es el control de lectura. Tenemos lecturas obligatorias en la plataforma. Daniela se ha dado el trabajo de organizarlo de forma que quede muy claro y bonito ahí. Así que están organizados en carpetas de lecturas obligatorias de la unidad 1 o lecturas obligatorias de la unidad 2 y las lecturas complementarias que no son obligatorias, sino para que ustedes puedan complementar las lecturas a quienes tienen interés en profundizar los temas. Hay otra carpeta que se denominan lecturas complementarias. El control, ¿cómo vamos a hacer el control entonces de estas lecturas obligatorias? Es a través de un cuestionario que ya está
en la plataforma y va a habilitarse a partir de mediodía. Es decir, a partir de mediodía ya pueden responder el cuestionario de control de lectura. Son solamente 10 preguntas y sobre textos así, no son sobre todos los textos, son sobre algunos textos, pero verifica que hayan leído los textos, ¿no? Son en total las páginas de las lecturas obligatorias que he contado, son 28 páginas, pero no son en letra normal, sino en letras grandes. Si lo configuramos en un formato normal, llegaría a ser, no sé, 20 o menos de 20 páginas, unos 15 páginas tal vez llegarían a ser, ¿sí? Es por el tamaño de letra y en la configuración de 1.5 que llega a 28 páginas. Se calcula unas 2 horas de lectura de todo, ¿sí? Así leyéndolo con detenimiento y todo, ¿no? Así que no es mucho, como verán, y las lecturas tienen que ver también con los temas que hemos visto. Así que si han estado en clases, también va a ser sumamente sencillo responder el cuestionario, pero no se confíen en la clase nomás. Lean los textos, ¿sí? Les recomiendo porque el cuestionario es sobre los textos. No es sobre lo que podamos creer, no es un examen. En muchos casos han respondido, esto yo ya sé, entonces han respondido en función a lo que saben y no les ha ido muy bien en las respuestas porque las preguntas son sobre lo que dicen los textos, ¿sí? Muy bien, con esas recomendaciones entonces vámonos a ver nuestro tema de hoy. Ya, fíjense, estatutos, cartas orgánicas, y he añadido este tema por lo visto, ¿no? En la semana hemos visto que era necesario abarcar este campo de la elaboración de leyes, porque cuando veíamos el miércoles la separación de órganos de gobierno, ahí veíamos que el Consejo Municipal tiene que asumir su rol de elaborar leyes, y para esto era importante ver cómo se debe elaborar una ley, y que una ley no es de unos 2 artículos, 5 artículos y lo demás llevarlo a reglamento. No. Así que aquí vamos a ver además qué cosas debe abarcar. Vamos a tener no sé, digan ustedes, ¿quieren que avancemos de corrido o que tengamos un descanso para a media clase? Porque vamos a tener la clase de 9 a 11. Y yo había pensado que por ahí podíamos tener un descanso a las 10, pero nos podría quitar también tiempo valioso, ¿no? Porque esto, como ha añadido contenido, puede ser que nos falte tiempo. ¿Qué les parece 5 minutitos solo por ahí para que puedan ir por una agüita, algo así? ¿Sí? Vamos a tener un descanso de 5 minutitos entonces para optimizar tiempo y continuamos. ¿Listo? Vamos. Los estatutos y cartas orgánicas, esto son las máximas normas de cada autonomía, ¿no? Por eso es que se elabora en cada tipo de autonomía. Como tenemos estos 4 tipos de autonomía, la autonomía departamental, regional, municipal y la indígena, tenemos en cada uno estatutos. Si se fijan, en todos se llama estatuto autonómico, excepto en la autonomía municipal, que se llama carta orgánica. Y esto no solamente es por la tradición que hay de llamarse así a las normas básicas de los gobiernos municipales en el mundo, sino que hay una diferencia. ¿Sí? Hay una diferencia entre los estatutos y cartas orgánicas. Que todos los estatutos son obligatorios hacerlos, excepto la carta orgánica. La carta orgánica es potestativa, no es obligatoria su elaboración. ¿Esto por qué? Porque las 3 autonomías
donde sí se elaboran estatutos y es obligatorio, son nuevas las autónomas. La autonomía departamental es nueva, la autonomía regional mucho más todavía, la autonomía indígena también, ¿no? Nuevísima. Y no tienen un diseño normativo para su funcionamiento institucional ya establecido, ¿no? No había algo establecido. En cambio, para la autonomía municipal sí, ya ha habido desde los años 60 o 70. ¿De qué año es la Ley Orgánica de Municipalidades? No me acuerdo, yo no existía todavía, creo, en esa época, o tal vez ya había nacido. Pero bueno, es de hace años, de los años 70 debe ser, no me acuerdo ahorita. Entonces, en esa ley ya establecía cómo debe ser un gobierno municipal, cómo debe funcionar y demás. Y más tarde, cuando vino la ley de participación popular, estableció ahí las competencias y muchas más cosas para el funcionamiento de los gobiernos municipales. Y con la ley de municipalidades de 1999, mucho más, ¿no? Se estableció ahí. Entonces ya quedaba muy claro de cómo debe funcionar un gobierno municipal. Así que ya había el diseño para la autonomía municipal. Ahora, la Carta Orgánica es para perfeccionar esa autonomía. Por eso es que la diferencia, van a ver en la Ley Marco de Autonomías, no dice que el estatuto se hace para perfeccionar la autonomía departamental, no, sino para diseñar la autonomía, ¿sí? En cambio, la Carta Orgánica se hace para perfeccionar la autonomía que ya existe, que ya está diseñada, ¿sí? Eso es. Entonces, por eso es que es potestativo. Si existe una ley supletoria, que es la ley 482 de gobiernos autónomos municipales. Esa es una ley supletoria. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplica solo en tanto un gobierno municipal no haga su carta orgánica o su ley municipal orgánica, ¿sí? Entonces, sustituye a la norma propia de los gobiernos municipales. Entonces, si creen que la autonomía municipal está bien nomás así y no necesita perfeccionarse, pues aplican la ley 482 nomás o su ley municipal. Aunque si está bien nomás, pues aplicarán la ley 482. Pero como han visto seguramente, la ley 482 incluso refleja el modelo anterior todavía, no refleja el modelo actual con la Constitución, sobre todo en la separación de atribuciones, en la separación de órganos, ¿no? Eso. La Carta Orgánica entonces es la norma institucional básica del gobierno municipal, es de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado. Pactado quiere decir que debe ser con participación, hemos hablado ya de esto, ¿no? Expresa la voluntad de los habitantes del municipio, eso tiene que ver con la participación. Es reconocida y amparada por la Constitución, dice, y es subordinada a la Constitución y con relación a las leyes municipales tiene preeminencia, es decir, está por encima de las leyes municipales. La Carta Orgánica, en cuanto al contenido, ¿qué debe definir? Dice, los derechos y deberes de los habitantes del municipio, ¿no? Establece las instituciones políticas del gobierno, es decir, los órganos de gobierno, las unidades descentralizadas, instituciones desconcentradas más bien, las descentralizadas, empresas públicas, todo esto establece lo institucional. Las atribuciones, esto de la separación de órganos, independencia, coordinación y cooperación, ¿no? Entre órganos de gobierno. La financiación de la gestión municipal, el sistema de recaudaciones y los criterios de asignación de recursos en el municipio, para que no se piense que los recursos dentro del municipio deben distribuirse por población, ¿no? Eso, ya hemos dicho, es incoherente con la Constitución. Sobre esto, sobre el pacto fiscal o la distribución de recursos y demás, voy a incluir ese contenido también a la última unidad, porque me parece importante que veamos también ese aspecto, porque el tema de los
el tema fiscal, esto de las recaudaciones, la diferencia entre impuestos, patentes y demás, creo que es importante. He visto que hay confusiones, así que voy a complementar el contenido que teníamos previsto con eso también, ¿sí? Así que ahí vamos a ver con un poco más de detenimiento. Los procedimientos a través de los cuales los órganos de gobierno desarrollan sus actividades. Básicamente el proceso de gestión, o sea que cómo se hace gestión municipal y pues esto de la coordinación con los otros gobiernos y la coordinación con la sociedad civil. Es decir, la coordinación intergubernamental y la participación en control social, ¿no? Todo eso tiene que establecer la Carta Orgánica o el Estatuto Autonómico también, ¿sí? En el caso de los pueblos indígenas, lo propio. La diferencia va a ser que en los pueblos indígenas son más libres para diseñar sobre todo el tema de gobierno y el tema de gestión, ¿no? La Carta Orgánica hay que tener en cuenta que es una norma integral, es decir, que abarca todos los temas. Y es una norma básica. Abarca entonces todos los temas de competencia municipal. Y es norma básica porque es jerárquicamente superior a las leyes municipales. Estas más bien las desarrollan. Se llama norma básica. A ver, primero, existen leyes, ¿no? Se supone que la ley tiene una sola jerarquía, no es que haya una ley encima de la otra. Lo propio hay los reglamentos. Un reglamento es un reglamento. No se supone que haya un reglamento superior a un reglamento. En esos casos es que se usa la palabra básica cuando hay excepciones ahí, ¿sí? Cuando hay una ley encima de otra ley, a la ley superior se le llama básica. Cuando hay un reglamento encima de otro reglamento, al reglamento superior se le llama básico también. De ahí es que viene la denominación de normas básicas de la SAFCO. ¿Por qué? Porque era un reglamento emitido con decreto supremo, un reglamento para la una norma que reglamentaba la ley SAFCO, esto ya es el reglamento, pero por debajo de este reglamento había otro reglamento que eran los reglamentos específicos, ¿no? De ahí es que viene entonces esto de normas básicas, quiere decir reglamento básico, que significa que hay otro reglamento por debajo que van a ser los reglamentos específicos. En el caso de los consejos municipales, a ese reglamento se le llama reglamento general y hay reglamentos subalternos a eso que son los reglamentos específicos, ¿no? Así. En el caso de las leyes es así también. Hay una ley y debajo de esa ley hay otra ley, entonces habría jerarquía entre leyes, entre dos leyes, ¿no? En esos casos se usa la palabra básica. Por eso la ley nacional en competencias compartidas se llama ley básica y las leyes municipales que desarrollan a eso que están por debajo de esa ley nacional se las llama leyes de desarrollo. Es algo parecido a la Carta Orgánica y el Estatuto, ¿no? Es una ley que está encima de las leyes. Entonces, por eso se le llama norma básica, ¿sí? Por eso. En su extensión normativa abarca únicamente lo básico de cada tema y aspecto, dejando su desarrollo o ampliación a las leyes municipales, ¿no? No es que la Carta Orgánica o el Estatuto tiene que abarcar todo así en detalle. Muchos quieren poner en cada tema todo un capítulo, digamos, ¿no? No es necesario así. Basta con un artículo, digamos, para cada tema y listo, ¿no? El contenido está establecido ahí en la Ley Marco de Autonomías, los contenidos mínimos y los contenidos potestativos. ¿Qué quiere decir esto? Los contenidos mínimos son los contenidos obligatorios, que sí o sí debe contener eso. En cambio, los contenidos potestativos son opcionales, es decir, si quieren pueden incorporar esto, si no, no. ¿Sí? Esos. Entonces ahí están los artículos para no tardarnos. No he copiado todo para revisar, sino solamente los artículos para que ustedes vayan a revisarlo y verlo. Disposiciones generales. A ver, esto es las disposiciones que debe tener una carta orgánica o estatutos según la técnica normativa. ¿Bien? A ver, antes de entrar a ver ya el contenido de una carta orgánica, ¿alguien tiene alguna consulta, algún comentario hasta ahí? Hemos visto que es la carta orgánica. Entonces,
cuál es la naturaleza, ¿no? Cómo se hace. Luego vamos a ver algo de cómo se hace. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Estoy corriendo un poquito esta parte para que nos detengamos sobre todo en las leyes, ¿no? En las leyes municipales, que es lo que nos interesa más seguramente, ¿no? De esto la Carta Orgánica seguro que ya han estado en eventos donde han hablado, se ha hablado mucho, el Ministerio y luego el Viceministerio de Autonomías, incluyendo el Servicio Estatal de Autonomías, han hecho montones y montones de eventos para hablar sobre cartas orgánicas y estatutos autonómicos, ¿no? Entonces, imagino que están familiarizados. Si no hay consultas, continuemos. Estos son los contenidos que debe tener una carta orgánica o estatuto desde una mirada de la técnica normativa. Una carta orgánica debe tener disposiciones generales, disposiciones dogmáticas. Las dogmáticas son valores, principios, derechos, deberes, ¿no? Las generales son esto, objeto de la carta orgánica, ámbito de aplicación, etcétera, ¿no? Estas cosas encabezan el inicio de una norma. Esos son los aspectos generales. Y las disposiciones dogmáticas, esto, ¿no? De todo lo axiológico, digamos. Las disposiciones orgánicas ya tienen que ver con el diseño institucional del gobierno municipal, pues en su caso, ¿no? Entonces las políticas para el diseño del gobierno municipal. Y las disposiciones especiales son todo lo que tiene que ver ya con el desarrollo. Entonces hablar sobre deportes, sobre salud, sobre desarrollo productivo, sobre medio ambiente, etcétera. Todos estos temas de la calidad de vida, ¿no? Los lineamientos para la calidad de vida. Así que, ¿no? Y las disposiciones procedimentales ya tienen que ver con el proceso de gestión, ¿no? El proceso de gestión, es diagnóstico situacional, planificación, ejecución, evaluación, estas cosas. Y las disposiciones financieras, esto que decíamos, cómo recaudamos recursos y cuál va a ser la forma de asignar los recursos. En otras palabras, la política fiscal. ¿Sí? La política fiscal. Y las disposiciones finales, hay mandatos ya para garantizar la aplicación de la Carta. Esos son básicamente el contenido que debe tener una carta. Ahora, dado que se llama orgánico, da a entender que debe ser, esto se ha discutido mucho hasta hace un tiempo, de que solamente debe abarcar lo institucional y no tendría que tener disposiciones especiales y que eso debería ir en las leyes nomás. Se ha discutido harto esto, pero el Tribunal Constitucional ha aclarado que no, que eso es potestativo. Ellos pueden incorporar eso, no solamente abarcar lo orgánico, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida, así como lo hace la Constitución Política del Estado, ¿no? Así que eso es, pero sobre todo lo orgánico, claro, ¿no? Tiene que estar ahí. Ahora, ¿cómo es esto? Para explicarlo sin tanto texto ahí, para ilustrar. Tenemos ahí el gobierno, ¿no? Que es el gobierno municipal en este caso. Tenemos la calidad de vida, que es el objeto de la gestión. Y el trabajo que hace este gobierno para mejorar la calidad de vida, mantener la calidad de vida mediante mecanismos que generen igualdad de oportunidades para la gente en todos los temas. Eso lo vamos a ver en la última unidad temática cuando hablemos de gestión y calidad de vida. Se le llama gestión, ¿sí? A este trabajo entonces del gobierno se le llama gestión. Entonces ahí tenemos tres aspectos, tres componentes básicos del sistema político municipal, ¿sí? Gobierno, gestión y calidad de vida. Entonces en el gobierno municipal ahí vamos a tener los dos órganos de gobierno, sus directiva, estructura, todo eso ahí, ¿no? La alcaldía, la MAE, la estructura ejecutiva, todo eso tenemos que incorporar.
Y en cuanto a la calidad de vida, pues son los 4 pilares de la calidad de vida. Y desarrollo humano, todos los temas de desarrollo humano, todos los temas de desarrollo territorial, de desarrollo económico, de la naturaleza y demás. Y en cuanto a gestión, todo lo del proceso de gestión. Esto vamos a verlo también en la última unidad temática. Luego de ver competencias, vamos a ver gestión y calidad de vida. Y ahí lo que les decía, que vamos a incorporar algo de la política fiscal. Hay que ver estos 4 componentes por lo menos, ¿sí? Todo esto entonces abarca un sistema político municipal, ¿sí? Entonces todo esto es el desarrollo institucional, todo lo institucional, lo que decíamos, lo orgánico, ¿sí? Toda materia orgánica serían estos 2, gobierno y gestión. Y estos serían las disposiciones especiales. Para todo esto hay que incorporar entonces las políticas de Estado en la Carta Orgánica. Como vamos a ver también, las políticas de Estado son las normas y la Carta Orgánica es la máxima política de Estado de un municipio, ¿sí? Entonces, el contenido de la Carta Orgánica tiene que abarcar básicamente esto. Disposiciones orgánicas se refiere al gobierno. Las disposiciones procedimentales, lo que tiene que ver con gestión, y las disposiciones especiales, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida. Y ahí añadimos las disposiciones generales y dogmáticas a la cabeza, y a los pies añadimos las disposiciones de reforma y las disposiciones finales. Fíjense, ahí está estructurado ya entonces todo el contenido que debe tener una carta orgánica o estatuto autonómico, ¿eh? En otras palabras, si vamos a estructurar el contenido de una carta orgánica, va a tener todo esto. 5 partes tendría, digamos, ¿no? 5 partes. En la primera parte, las bases fundamentales, donde van a estar las disposiciones generales y dogmáticas. Una segunda parte, bases del gobierno autónomo municipal, todo lo sobre gobierno, disposiciones orgánicas serían. La tercera parte, bases para la gestión municipal. Estas serían disposiciones procedimentales. La cuarta parte, bases para el desarrollo integral autónomo, ¿no? Estas serían las disposiciones especiales. Y finalmente, en gestión pueden poner también ahí la política fiscal, ¿no? Añadir ahí. Y finalmente la reforma de la Carta Orgánica y disposiciones finales, ¿no? Estas serían entonces las partes que tendría una carta orgánica o estatuto autonómico, ¿sí? Eso. La elaboración de una carta orgánica, el Consejo Municipal se debe elaborar de manera participativa. Ese es el mandato. Fíjense, no se puede hacer una carta orgánica sin participación, ¿sí? Y lo que se hace es el anteproyecto de carta orgánica y luego de elaborar el anteproyecto, cuando el Consejo Municipal lo aprueba y debe hacerlo por 2/3, se convierte en proyecto de carta orgánica. Va a control de constitucionalidad y cuando se aprueba ese proyecto se convierte ya en carta orgánica. Deja de ser proyecto y se convierte ya en carta orgánica. ¿Quién debe aprobarlo? Es la población por voto, ¿no? Antes referéndum. Aquí aplica lo que decíamos, la democracia directa, porque el pueblo va a decidir de forma directa, ¿eh? Y su elaboración va a ser mediante la democracia participativa, es decir, gobernantes y sociedad civil acuerdan, pactan el contenido de esa carta orgánica o estatuto autonómico. Ya. Mandato para su elaboración. La elaboración de la Carta Orgánica y del Estatuto Autonómico también es exclusiva, es una competencia exclusiva, ¿sí? Y debe hacerse de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley, ¿no? La ley marco regulará el procedimiento para la elaboración de la Carta Orgánica. Pero la ley marco no regula el procedimiento, solo dice que debe hacerse de manera participativa nomás y deja que cada gobierno defina ese procedimiento, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque en cada
contexto puede ser pues distinto, no puede establecer ahí una ley marco, es decir, cómo va a ser el procedimiento, ¿no? Así que deja que el gobierno haga. Ahora, en caso de decidir hacerlo, el Consejo seguirá el procedimiento establecido por ley. ¿Por qué resaltamos esto de por ley? Porque el procedimiento muchos lo definen mediante reglamento. No se puede definir mediante reglamento el procedimiento de elaboración de la Carta Orgánica. Tiene que ser una ley municipal la que establezca el procedimiento de elaboración de la Carta Orgánica. Hay reserva de ley para eso. ¿Por qué? Porque implica derechos y obligaciones también, ¿no? Implica entonces regulación de los derechos para la participación en la elaboración de la Carta Orgánica. Así que fíjense, los procedimientos de acuerdo a la Constitución y a la ley. La ley va a regular, dice la Carta Orgánica y la Ley Marco de Autonomías. Y esta ley marco de autonomías dice el Consejo seguirá el procedimiento establecido por ley, no por reglamento, ¿sí? Entonces, debe ser una ley la que establezca el procedimiento de elaboración de la Carta Orgánica y del Estatuto Autonómico lo propio. No reglamento, no reglamento. Yo también antes recomendaba que se haga un reglamento, reglamentar el procedimiento, ¿sí? Pero no, después nos hemos dado cuenta que no, que hay reserva de ley para esto. ¿Listo? Vamos. Ahí entonces, la aprobación de la Carta Orgánica se aprueba como proyecto de Carta Orgánica por 2/3 del Consejo. Tiene que haber una ley de convocatoria para el referéndum, la transferencia de recursos al órgano electoral, porque el financiamiento del referéndum lo hace el propio gobierno municipal, no es que el gobierno central va a financiar el referéndum. Esto no es poco dinero y esto es lo que desanima a muchos gobiernos a hacerlo. En la elaboración no van a gastar tanto, pues gastarán, no sé, muchos municipios han gastado 100.000 bolivianos, otros 200.000, otros, claro, exagerando ya como Sucre, creo que 3 millones han gastado en la elaboración nada más, donde lleva mucho dinero, sí, es en el referéndum. El referéndum les lleva mínimamente $500,000, entiendo que se requiere para hacer un referéndum, ¿sí? Dependiendo a qué tamaño tiene el municipio, pero incluso los municipios más pequeños creo que están por $500,000, ¿sí? Así que no es mucho. Por eso es que muchos municipios han hecho la Carta Orgánica, ya tienen listo, ya tienen incluso la revisión del Tribunal Constitucional, la compatibilidad plena y todo, pero no están haciendo el referéndum porque no se animan a gastar tanto dinero en eso, no ven que pueda ser demasiado útil o justificado tanta inversión en eso, si con leyes municipales pueden hacer nomás todo eso, ¿ya? Así que ténganlo en cuenta eso. La Carta Orgánica entra en vigencia con la proclamación de los resultados, ¿sí? No con una promulgación. Eso vamos a ver. Ya. Hasta ahí entonces lo de la Carta Orgánica. Luego ya entramos a la ley. Listo. ¿Tienen alguna consulta? Miren, casi en media hora hemos hecho lo de la Carta Orgánica para concentrarnos en lo de la ley, ¿no? Por eso he corrido un poco. ¿Tienen alguna consulta aquí sobre la Carta Orgánica? Una Sí, preguntita. buen día, Carlos. Hola, buen día. Adelante. Comentar que en el caso de San José de Chiquitos, el tema de la Carta Orgánica fue elaborada y retornó con todas las observaciones correspondientes. Y bueno, entre una de ellas, un tema que, bueno, lastimosamente seguramente a los que elaboraron la carta se les fue porque mencionaban el tema de ríos en San José. Y San José no cuenta con ríos, entonces es una de las primeras observaciones que se ha hecho. Y mi consulta va, ahora en este caso, se tiene que hacer esa revisión, esa corrección, y el procedimiento con la población es también de la misma forma como cuando se elaboró la carta, se tendrá nuevamente que socializar y hacer todo este tipo de procedimiento. Sí, así es, Vilma.
el Tribunal Constitucional exige que los ajustes que vayan a hacer en función a las observaciones debe ser también participativo. No es necesario que convoquen nuevamente, si han hecho una asamblea municipal, por decir, para elaborar la carta orgánica, no es necesario que conformen nuevamente, sino que simplemente convoquen a la sociedad civil, ¿no? Si han convocado a organizaciones cuando han hecho la carta orgánica, simplemente invítenles a un taller, convoquen abiertamente, hacen, y lo que tienen que hacer es firmar, tienen que adjuntar los respaldos de haber hecho el consenso de los ajustes de forma participativa, ¿no? Es decir, los ajustes hacen, esos ajustes que lo plantean ahí al espacio participativo, y en el espacio participativo discuten, consensúan ya esto que entonces ajustaremos así, así, listo. Ya. Entonces va a haber una lista de asistencia y tienen que firmar un acta de consenso de los ajustes que están haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acredita la decisión participativa, no es la lista de asistencia. La lista de asistencia solo acredita quienes han asistido a ese taller. No acredita nada de qué han decidido. Lo que acredita la decisión que ha tomado ese espacio participativo es el acta. Así que tienen que hacer un pequeño acta donde diga que se ha revisado esto y se ha acordado estos ajustes, y con la conformidad de todos firma a continuación, ponen, y todos ahí los asistentes pueden firmar, o por lo menos las cabezas de las organizaciones que han sido convocadas, ¿no? Y con eso va al Tribunal Constitucional el ajuste. Esos ajustes tienen que aprobarlo también por 2/3 del Consejo Municipal y enviar al Tribunal Constitucional. ¿Sí? Eso es. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Okay. Wilfredo, querías participar. Adelante. Ya, muchas gracias, Carlos. Hay algunos municipios que tienen ya sus cartas elaboradas, ya. Sin embargo, no se ha, digamos, elaborado conforme ha ido evolucionando las recomendaciones del Tribunal Constitucional. Desde el momento, algunos que se han acelerado y salen nuevas recomendaciones y salen nuevas sugerencias, y entonces se han quedado con esa carta. Es posible, digamos, obviamente ya lo explicó, digamos, que se puede reformular y tiene que pasar por un procedimiento, pero ¿qué sucede? ¿Habría, más directo, habría responsabilidad por no haber tomado en cuenta esas sugerencias que no, al presente, digamos, ya son distintas a cuando empezó a establecerse? No, lo que el Tribunal Constitucional ha revisado no quiere decir que no pueda revisar, ¿no? Nuevamente no. A ver, todos los, a ver, digamos en el 2013 el Tribunal Constitucional tenía un razonamiento y por decir, decía que en competencias concurrentes el Consejo Municipal no puede fiscalizar. Ese tipo de absurdeces ha dicho el Tribunal Constitucional también, ¿no? No, como les decían, el Tribunal Constitucional no es pues perfecto también, ¿no? Se equivoca muchas veces porque quienes hacen funcionar el Tribunal Constitucional son personas, no son dioses, ¿no? Esto digo porque suelen decir solo Dios es perfecto, ¿no? No, son personas, y muchas veces las personas no siempre entran también pues por la idoneidad, sino que también entran muchas veces por tráfico de influencias. Digamos, un magistrado llega y lleva a su gente, y no necesariamente la gente que lleva suele ser pues experta en constitucionalismo, sino muchas veces son expertos en congraciamiento con el candidato, digamos, ¿no? Le ayudan en la campaña, qué sé yo, ¿no? Entonces, muchas veces cometen errores pues en las resoluciones constitucionales. Ahora, eso sí ha cambiado con el tiempo. Hay otra posición, claro que pueden hacer los ajustes. Lo que tienen que hacerse, toda toma de decisión tiene que tener dos cosas, ¿no? Motivación y fundamentación. ¿Sí? Motivación, justificar por qué
se está haciendo estos ajustes, y la fundamentación, decir ahí, citar las normas constitucionales, los nuevos precedentes constitucionales de cómo ha cambiado esto y cómo debe ser ahora, ¿no? Esa va a ser la fundamentación, así. Si tienen eso, cumplen con eso y ponen ahí, aclaran que estas partes se ha ajustado, el Tribunal Constitucional va a revisar tomando en cuenta eso. El Tribunal Constitucional está obligado a revisar. No quiere decir que lo que ya ha revisado no puede volver a revisar. El tribunal mismo ha aclarado que el control previo de constitucionalidad no cierra la posibilidad a un control posterior incluso. Es decir, la Carta Orgánica ya está en vigencia, ya ha pasado por el control de constitucionalidad. Pero resulta que alguien quiere hacer una acción de inconstitucionalidad sobre un artículo específico de la Carta Orgánica. No quiere decir que el Tribunal Constitucional va a rechazar y decir, no, pero si ya hemos hecho el control previo de constitucionalidad, se supone que eso ya es constitucional, ya es cosa juzgada. No, el Tribunal Constitucional ha aclarado que hay todavía la posibilidad de un control posterior a la Carta Orgánica, ¿sí? Incluso si es que no lo pueden hacer ahora, posteriormente cuando esté en vigencia incluso podrían hacer ese control de constitucionalidad. A eso me refiero, porque claro, siempre se dan estas cosas y podría alguien decir, no, no se puede ya, lo que ya se pronuncia sobre los artículos que ya se pronuncia el Tribunal Constitucional, ya no se puede ajustar y demás, por ahí les ponen trabas. No falta gente que suele tener una posición cerrada respecto a estas cosas, y si no, posteriormente también se puede hacer, Wilfred. Complementando la pregunta, ¿tendría que pasar por un referéndum, digamos, y tomando en cuenta que si caso así fuera la reformulación de la Carta Orgánica, ¿puede la misma Carta Orgánica de origen establecerse que esa modificación se la haga mediante ley y sin la necesidad de un referéndum, tomando en cuenta el gasto que muchos municipios ya con otros abogados conversando, se llega a plantear por una cuestión, digamos, de recursos, digamos? ¿Es posible hacer eso? Sí. A ver, cuando el Tribunal Constitucional va a revisar una Carta Orgánica ya en vigencia, por decir, ¿no? Y hacen el control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional no les va a recomendar que reformulen ese artículo o algo así, sino que lo que va a hacer es esto que se llama la interpretación condicionada. Es decir, este artículo se debe entender así, y lo que esté redactado claramente contradictorio a la Constitución va a expulsarlo del ordenamiento jurídico. Es decir, este artículo es inconstitucional y esto debe entenderse así, ¿sí? Va a decir. Entonces, bajo ese entendimiento, simplemente pueden poner en la ley para que sea desarrollado en ese sentido y no necesariamente complementar la Carta Orgánica. ¿Sí? Se puede hacer así, Wilfredo, tal como dices, ¿sí? Entonces, el tribunal no va a dar recomendaciones para reformular necesariamente la Carta Orgánica en ese artículo, porque sabe también el Tribunal Constitucional lo que implica eso, ¿no? 500,000 de bolivianos para modificar un artículo no vale la pena, ¿sí? No vale. Ahora, otra cosa, lo que recomiendo a todos, ¿no? Esto va incluso contra mis intereses personales, porque yo me dedico a hacer leyes, cartas orgánicas y demás, ¿no? Así que recomendar esto, me dicen, pues, pero ¿cómo vas a recomendar algo y tú mismo te estás quitando trabajo? Me dicen, ¿no? Pero no, pues es que se lo tiene que decir, me perjudique en lo personal o no, se tiene que decir eso. Yo lo que recomiendo es que no hagan carta orgánica. No es necesario hacer la carta orgánica, ¿sí? Todo lo que quieran poner en una carta orgánica lo pueden poner en una ley y aprobarlo. Entonces pueden hacer una ley municipal orgánica y ahí poner todo el órgano, toda esta separación de órganos, todo lo que piensen poner en una carta orgánica lo pueden hacer en esa ley. Incluso pueden hacerlo como hacer una carta orgánica, así un proceso participativo, tal como se hace, y ponerlo en la ley.
Incluso en esa ley orgánica pueden darle mayor jerarquía que las otras leyes. Es decir, esta ley orgánica va a tener mayor jerarquía que las otras leyes que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque en la doctrina jurídica, las leyes orgánicas tradicionalmente siempre han tenido mayor jerarquía que las otras leyes. Y para que esto sea eficaz, tienen que aprobar por 2/3 de voto esa ley orgánica, no como simple. Y esto le da jerarquía, pues, ¿sí? Le da jerarquía. Así como en el gobierno central hay las leyes por mandato de la Constitución que son aprobadas por 2/3 y las demás leyes normales por mayoría simple. Y esto hace que tenga un poco más de jerarquía estas leyes orgánicas del gobierno central, ¿sí? Si se fijan, la ley marco de autonomías es pues una ley orgánica porque norma materia autonómica. La ley del régimen electoral, la ley del órgano electoral, la ley del órgano judicial son leyes orgánicas. Y estas han sido aprobadas por 2/3 y tienen, por tanto, mayor jerarquía que las otras leyes. Requieren mayor consenso, ¿sí? Esa misma lógica aplican aquí, ¿sí? Y así que lo definen todo por ley y entra en vigencia su ley municipal orgánica y dejan de aplicar la ley 482 de gobiernos autónomos municipales. ¿Sí? Eso es lo que les recomiendo hacer. No hagan carta orgánica en los municipios pequeños en especial. No vale la pena gastar cerca de 1 millón, porque entre la elaboración y el referéndum llegan a gastar cerca de 1 millón. Si son municipios grandes, más de 1 millón, ¿no? Llegan a gastar. Y no vale la pena por algo que pueden hacerlo con ley. ¿Cuándo sería ineludible hacer una carta orgánica? Cuando hay mandato a carta orgánica que necesariamente tiene que pasar primero por una carta orgánica antes de ir a una ley. No existe eso. No hay. El único mandato, a esto se le llama reserva de ley, reserva de carta orgánica sería. La reserva carta orgánica era materia electoral, ¿sí? El régimen electoral. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho ahí que no pueden establecer el diseño electoral propio, sino que lo que está establecido ya en la ley de régimen electoral. Ahí esto es una contradicción a la Constitución, ahí el Tribunal Constitucional está equivocado, pero si no les permiten hacer ni siquiera eso, entonces no tiene sentido hacer la carta orgánica, ¿sí? No tiene sentido. Eso es lo que les recomiendo. No hagan carta orgánica, hagan una ley. ¿Sí? No gasten plata en vano. Ahora, si tienen plata, si tienen presupuesto y quieren hacerlo, háganlo. Pero tengan en cuenta lo que dice Wilfredo. Cuando hacen una carta orgánica, aprueban con referéndum gastando como $500 millón. Y si algo se han equivocado y quieren ajustar, así sea una palabrita de la carta orgánica, les va a costar el mismo monto que han gastado en el referéndum para la aprobación. El mismo monto, ¿sí? Es caro entonces, es caro. Sí, la carta orgánica es potestativa y no como los estatutos obligatorios, no vale la pena hacer una carta. ¿Sí? Eso es lo que les recomiendo, ¿no? Con eso entonces terminemos Carlos, esta... Perdón, disculpe que lo Adelante. interrumpa. Como última pregunta, yo tenía entendido, quizás sea un prejuicio equivocado, que la Carta Orgánica es menos vulnerable que una ley por el tema del referendo. Ya, tiene que pasar por un referendo y eso significa que tiene que participar la población para una modificación. En cambio, una ley a veces es vulnerable porque simplemente se necesita la decisión de ciertos actores políticos que son temporales. Y en algunos gobiernos municipales, tomando como ejemplo los reglamentos generales del Consejo, algunos tienen muy bien avanzados, que presentan buenos mecanismos de control, de fiscalización, incluso de organización, administración, procedimientos y todas esas cosas. Pero llega otro, las abroga totalmente y aprueban un nuevo reglamento insuficiente, como que permita la ambigüedad de ciertas interpretaciones y al mismo tiempo hasta incluso debilite la facultad de fiscalización. Lo mismo sucede con otras leyes que a veces lanza el Ejecutivo
y puede, digamos, se presta a veces a esas modificaciones, a decisiones políticas partidarias, no institucionales. ¿Cómo se puede entonces asegurar ese aspecto, digamos, si una carta orgánica no se le elaboraría, digamos? Mm. En la misma ley, pues todos los condicionamientos para su modificación puedes ponerlo en la misma ley. Decir, por ejemplo, que puedes hacer igual que para la Carta Orgánica una ley de elaboración. Incluso podrías llamar a todos a hacer una Carta Orgánica. Yo lo que les he recomendado en muchos casos ha sido que hagan todo un proceso para hacer la Carta Orgánica y acuerden ahí cómo va a ser, pero que no lo aprueben como Carta Orgánica, no lo manden al referéndum, sino que todo eso que han definido lo aprueben como ley orgánica, ¿no? Así. Y en esa ley orgánica digan que esto se aprueba por 2/3 de voto mínimamente, o incluso podrían decir que por unanimidad, ¿no? De los presentes, algo así. Y ahí establecer además que cualquier modificación a la ley orgánica debe pasar por un proceso participativo donde participen al menos todas la sociedad civil organizada que ha participado de su elaboración. Toda esa sociedad civil organizada tendría que participar mínimamente y que debe estar consensuado esos ajustes, que no va a ser en ningún momento decisión de los gobernantes únicamente, sino necesariamente con consenso de la sociedad civil y con consenso del legislativo, por lo que tiene que tener mínimamente 2/3 o la unanimidad, ¿no? Entonces, de esa manera, sellas un poquito más la posibilidad de su ajuste discrecional en futuro, ¿no? Claro, porque tienes razón, en el futuro alguien podría ver, no, esto no me conviene, lo ajustaremos y listo, ¿no? O como suele ocurrir, alguna vez un alcalde me decía, ¿por qué no quieren, el Consejo Municipal no quería establecer esto en la separación de órganos, que el Consejo ya no apruebe las carpetas de contrataciones, ¿no? Eso, elevar a los más grandes nomás y todo lo que no es tan grande, que ya no pasa el Consejo Municipal. Eso dice la Constitución, hay precedentes constitucionales y todo al respecto, ¿no? Pero el Consejo Municipal no aprobaba y no aprobaba eso, ¿no? Y no entendía yo por qué, ¿no? Y luego viene el alcalde y me dice, ¿por qué crees que no quieren aprobar? Porque ellos cobran por aprobar cada carpeta. Entonces el Consejo Municipal le llama a los constructores que se van a adjudicar esa obra y les dicen, mira, si quieren que les aprobemos, tienen que poner tanto, así, ¿no? Y es por eso que no van a querer, porque es la única manera de donde sacan dinero en la corrupción, ¿no? Y resulta que pasa eso. Ponte que ocurra algo así y el Consejo Municipal quiere modificar la distribución de atribuciones y quiere aprobar prácticamente todo en el Consejo con fines de corrupción, ¿no? Obviamente el Consejo Municipal podría tener pues, en sus manos eso, ¿no? Ajustar la ley orgánica y darse más atribuciones que tengan que ver con lo ejecutivo, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, tendría que pasar por un proceso participativo, ¿no? Y mejor todavía si es que una vez aprobado, le mandan a control de constitucionalidad también. Se recomienda eso. Si alguien no está muy de acuerdo con algo, la ley orgánica municipal puede ir a control de constitucionalidad. Puede ir, pero una vez aprobado. No hay control previo de constitucionalidad en leyes municipales, sino control posterior nomás. Una vez en vigencia, puede ir al control de constitución. Y de esa manera van a tener prácticamente una carta orgánica ahí que tiene control de constitucionalidad. ¿Sí? Eso es lo que les recomiendo entonces. ¿Quieren que vayamos a un descanso antes de ver las leyes? Unos 5 minutitos, son las 10 de la mañana.
Sí, doctor. Ya, 5 minutitos entonces de descanso, ¿sí? 5 nomás para que aprovechemos al máximo este tiempo sobre las leyes. Vamos, nos vemos en un ratito. 5 minutos, por favor. Carlos. Sí, ya. Vamos, comparto pantalla nuevamente. Vamos a ver entonces lo de las leyes. Bueno, esta es la jerarquía, ¿no? En las normas, la máxima norma en un gobierno municipal es la Carta Orgánica. Luego tienen ahí las leyes municipales, los reglamentos y los manuales, ¿no? Los manuales pueden ser de distinto tipo. Eso vamos a ver la siguiente semana cuando veamos todo lo que es el sistema de fuentes normativas. Ahí vamos a ver con mayor detenimiento. Hay, entonces, los manuales pueden ser manuales técnicos, manuales procedimentales y demás, ¿no? Y los reglamentos. Aquí quería poner ahí con un ejemplo sobre violencia, pero no me ha dado tiempo para hacer esos ajustes. Por ahí, antes de pasarles las diapositivas, puedo ajustar con otro tema que tenga que ver con violencia. Aquí está con recursos hídricos. Ya, esto. Para la elaboración de cualquier norma, de una ley, ¿sí? De una ley municipal, hay que cumplir con ciertos principios. Estos principios que son constitucionales y algunos principios que vienen de la técnica normativa. ¿Sí? He organizado estos principios, algunos, no todos, ¿no? Los más importantes he recogido. Para los aspectos de fondo, para tomarlos en cuenta en los aspectos de fondo al elaborar una ley, y algunos principios para los aspectos de forma, y también principios para el procedimiento de elaboración de las leyes. ¿Sí? Entre esos entonces está, para los aspectos de fondo, está el principio de constitucionalidad, que tiene que no solamente subordinarse a la Constitución, al bloque de constitucionalidad más bien, sino desarrollar la Constitución, el bloque de Constitución, es decir, ampliarla, ¿no? El principio de competencia, que deben ser solamente en los temas de competencia de ese gobierno, ¿no? El principio de unidad de materia implica que no pueden haber varias leyes en un solo tema. Digamos, si van a hacer una ley municipal del deporte, no tengan 5 leyes, 10 leyes del deporte, no hagan así leyes pequeñitas, sino unan toda la materia en una sola ley. Y si van a hacer ajustes, complementaciones, se modifica esa ley. Por eso habrán visto cuando hay una ley de, por decir, no sé, de cualquier tema, cuando se quiere modificar o complementar, se modifica a la ley de la materia existente, ¿no? Es decir, se complementa tal artículo o tal párrafo a tal ley o se modifica tal artículo así, ¿no? Entonces, por ámbitos temáticos, ¿sí? Por ámbitos temáticos entonces. Y la ley no puede abarcar más allá del objeto que se plantea. Entonces, en eso, por ejemplo, la ley de régimen electoral incumple con este principio de unidad de materia. ¿Por qué? Porque se supone que la ley de régimen electoral tiene que abarcar solamente el régimen electoral para la administración electoral, pues, ¿no? Y sin embargo, abarca también la justicia electoral, y eso no está en el objeto. Y la justicia electoral tiene otro tratamiento, es otra materia, entonces tiene que haber un código electoral, un código de justicia electoral. Eso ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de donde no se cumple con este principio de unidad de materia, ¿no? Integralidad de materia. La ley tiene que abarcar todos los aspectos necesarios para dar eficacia a ese tema. O sea, no puedes abarcar una partecita nomás, sino todo lo necesario. Y este principio de integralidad de materia es lo que hace engordar a la ley. Es decir, por este aspecto es que vas a tener una ley
que mínimamente tenga unos 50 artículos, porque vas a tener que abarcar todo. Fíjense lo que les decía hace rato, veíamos que tienen que haber disposiciones, no solamente disposiciones especiales, sino las disposiciones orgánicas y demás. Eso vamos a ver en un momento. Tiene que abarcar todos esos aspectos. Si abarcamos todo lo necesario para una ley, entonces va a ser una ley pues que mínimamente tenga 50 artículos. Es más, podría tener hasta 200 artículos por ahí, ¿no? La eficacia. La ley debe hacerse cumplir por sí misma. Entonces debe estar redactado de tal forma que se haga cumplir por sí mismo y debe tener dispositivos de eficacia para garantizar que se cumpla. Vamos a ver esto también en un momento. La congruencia, ¿sí? Que no hayan contradicciones internas ni externas, es decir, entre los mismos artículos de la ley o con otras leyes, ¿sí? Si hay contradicciones con otras leyes, entonces se debe decir en las disposiciones derogatorias y abrogatorias que ese artículo se deroga, pues, ¿no? Así. Razonabilidad legislativa, ¿no? Todo tiene que ser razonable. Ahí hay que hacer entonces un pequeño test de razonabilidad si quieren ser exquisitos, pues si no, por lo menos mantengan la razonabilidad. La coherencia, la proporcionalidad, esto sobre todo aplica a las sanciones de que van a ver, no pueden dar, acostumbramos, creemos que mientras más la sanción va a cumplirse, ¿no? Si diéramos cadena perpetua por los feminicidios, ¿ustedes creen que dejarían de haber feminicidios? ¿O que haya pena de muerte por los feminicidios? ¿Será que va a dejar de haber pena de feminicidios? No es tanto así el efecto. No siempre responde a algo positivo eso. 30 años no es poco, ¿no? Y siguen matando gente, ¿no? Entonces, no siempre dar mayor castigo va a ser un efecto favorable. No. Eso mismo pasa en los ámbitos municipales. Si por botar la basura en la calle das 5,000 bolivianos de multa, eso no va a solucionar el problema. No pasa por eso, ¿no? Es más, ¿a quién vas a beneficiar con eso? Es a la corrupción. Porque el ciudadano, en lugar de pagar los 5,000 pesos por algo tan absurdo, ¿qué creen que va a hacer? Pagar un soborno, ¿no? Y en el soborno suele funcionar muy bien la proporcionalidad, ¿no? Les va a decir, pucha, pero ¿cómo? Por botar la basura ahí me van a cobrar 5,000. Tengo 50 pesitos. Bueno, ya sí, no es tan grave. No sé por qué habrán puesto 5,000. Ya está bien, ¿no? Entonces, ¿a quién se beneficia cuando la multa es demasiado? Es a la corrupción. En cambio, si es proporcional, entonces la gente paga nomás, ¿sí? Paga nomás. Por eso es que muchos policías, pues, intentan hacer que no se sepa cuánto es la multa por no portar licencia de conducir, cuánto es la multa por pasarse semáforo en rojo ahí. Mientras no se sepa, mejor. Por eso no se hace también, no se difunde esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque las multas suelen ser 20 bolivianos o 30 bolivianos, 50 bolivianos en muchos casos, y las multas mayores llegan a 100 bolivianos, ¿no? Así nomás es, ¿no? Y la gente pagaría nomás, pues eso, en lugar de sobornar al policía, pagarían. Pero no saben, así que el policía te dice, la multa por esto es 100 pesos, para querer sacarte 50 pesos, sin embargo la multa era 20 pesos, ¿no? Así es, y te sacan más de la multa incluso, así que es importante entonces la proporcionalidad. La seguridad jurídica, que no vaya pues a cambiar las cosas y que la redacción sea también entendible y que no sea interpretado de distintas formas. Y para eso sirven mucho estos principios que tienen que ver con la forma. La claridad, la precisión, la concisión, la vitalidad, la comprensibilidad, la imperatividad, la uniformidad de epígrafes y la unicidad de epígrafes. Epígrafe es el título que lleva cada artículo, ¿no? Entonces,
o todos los artículos llevan ahí un epígrafe o ninguno. Eso implica, ¿no? La uniformidad. Y la unicidad, que no haya un mismo epígrafe para otros artículos. Si le llamas, no sé, cualquier epígrafe le pones un nombre y más atrás el mismo nombre a otro artículo, no. A eso se refiere la unicidad. Estos otros vamos a ver más adelante. Así que por eso. El procedimiento, el debido proceso. El debido proceso, hay dos tipos de debido proceso. El debido proceso formal y el debido proceso sustantivo. El debido proceso formal es cumplir el procedimiento. En el caso de leyes, cumplir el procedimiento legislativo, pero a eso se añade también la participación social, ¿sí? Porque la Constitución manda que se hace. Así que parte del debido proceso formal está cumplir con el procedimiento legislativo y con la participación social. Y el procedimiento, el debido proceso sustantivo es que todo esté motivado y fundamentado. Es decir, cualquier artículo, todos los artículos de esa norma tienen que decir el por qué este artículo es necesario y en qué se sustenta constitucionalmente, ¿no? Básicamente eso. Ahora, la elaboración del contenido de una ley, así para hacerlo sencillo, les pongo esto, ¿no? Lo elemental, lo más importante de una ley son estas cuatro cosas. Las disposiciones dogmáticas, los aspectos dogmáticos, donde van a estar los valores, principios, deberes, derechos, deberes, ¿no? Esto. Entonces, como los valores suele confundir ahí, directamente pongan principios, porque los valores suelen traducirse en principios para ser reglas generales, ¿no? Y los principios son pautas de interpretación, habíamos dicho, de todo el contenido de la norma. Y lo propio los derechos y deberes también, ¿no? Con los deberes hay que tener cuidado porque los deberes implican que tienen que tener sanciones, ¿sí? Entonces, si vas a establecer obligaciones en una ley, tienen que tener el dispositivo de eficacia que van a ser las sanciones. La norma sustantiva es la política de Estado sobre el tema, ¿no? Es decir, el contenido central, el qué de la ley, qué es lo que vas a hacer. Si vas a hacer una ley contra la violencia hacia la mujer en algún tema, entonces poner eso, ¿no? Y lo procedimental es ya las bases para su aplicación, el cómo va a aplicarse esta ley, ¿no? El cómo se va a hacer eso. Por eso decimos que es el cómo de la ley, el qué de la ley y el cómo de la ley. ¿Sí? Y las dos disposiciones orgánicas es el quiénes se hacen cargo de aplicar esta ley. ¿Sí? Entonces, mandato para la existencia de una institución, de una instancia institucional a cargo. ¿Sí? Con eso tienen ya ahí todo lo necesario que debe tener una ley. Eso, ahí les pongo ahí en un punteo para que no se vea muy complejo, complicado, ¿no? Hacer una ley. Ahora, sobre estos dispositivos de eficacia. Esto les pongo como ejemplo con el plan. Un plan tiene que tener mínimamente estos tres componentes, ¿no ve? El diagnóstico, donde se identifica ahí, bueno, donde se ponen los datos y se analizan esos datos y se identifican los problemas y necesidades, ¿no? Y el contenido central del plan ya es lo que conocemos como el marco estratégico y demás, ¿no? Ahí está entonces básicamente las acciones. ¿Qué acciones vamos a hacer para solucionar esos problemas identificados? ¿Y en qué medida vamos a solucionar? Por eso es que hay objetivos o metas, ¿no? Eso es el contenido central del plan. Hasta ahí es el plan. Todo lo demás son dispositivos de eficacia. ¿Qué es esto? Quiere decir que... ¿quién está con? Rocío, estás con el micrófono activado. ¿Querías participar? Ya, gracias. En el plan, la tercera parte del plan son dispositivos de eficacia del plan, ¿sí? Estas acciones son las que se tienen que ejecutar, ¿no?
Ejecutar el plan es ejecutar las acciones que están en el plan, ¿no? Entonces, ¿quién va a ejecutar estas acciones? Por eso tiene que haber la asignación de responsables y por eso hacemos una estructura orgánica. Por eso el POA tiene un organigrama. Por eso el PTDI también tiene un organigrama. ¿Por qué? Porque ahí defines cuál va a ser la estructura de responsables para ejecutar estas acciones. Y con base a esa estructura dices, tales unidades van a ejecutar estas acciones. Cada acción tiene que tener un responsable. Esto es un dispositivo de eficacia. Si no dices quién ejecuta, quién se hace cargo de qué, entonces todos van a decir, no, es tu responsabilidad, no, es tuyo, no, este tema te haces cargo tú, todos se van a, como se dice, se van a tirar la pelotita, ¿no? Eso es entonces un dispositivo de eficacia. En el presupuesto, si no hay dinero asignado a cada acción, ¿con qué se va a ejecutar? Entonces aquí en una acción dice construcción de tanque de agua, tiene que tener un presupuesto, ¿sí? Sin eso no se va a ejecutar. Por eso el presupuesto es un dispositivo de eficacia. La secuencia de ejecución, lo que conocemos como cronograma. ¿En qué tiempo se va a ejecutar? Si no se pone un cronograma, si no se dosifica el tiempo para la ejecución, entonces puede ocurrir que todos se relajan al principio y al final van a tener toda la carga y no van a terminar de ejecutar en poco tiempo, ¿no? Para garantizar que se ejecute hay que dosificar el tiempo, distribuir las acciones durante el año o los 5 años adecuadamente, equilibradamente, de modo de que la carga de trabajo sea equilibrado durante todo el año para lograr ejecutar el POA o en los 5 años por cada año, ¿no? Entonces, por eso el cronograma es un dispositivo de eficacia. Y el sistema de monitoreo, seguimiento y control, ¿no? Ahí lo propio. Sin esto no se va a ejecutar. Si no se controla ahí si están ejecutando o no en los tiempos establecidos y demás, pues puede ser que no lo estén haciendo, ¿no? Como dice, para que se hagan las cosas siempre tiene que haber alguien que esté viendo y haciendo seguimiento, pisándole los talones, como dicen, para que se haga, ¿no? Entonces, fíjense, todos estos son dispositivos de eficacia de los planes. De la misma manera, en las leyes existen, cuando haces una ley que es una norma abstracta, son reglas, no son acciones ejecutivas, hay también dispositivos así parecidos. Esto, por ejemplo, los responsables en las disposiciones son las disposiciones orgánicas, que debe existir una instancia responsable. No hay presupuesto en las leyes, pero lo que sí hay fuente de financiamiento. ¿Sí? Fuente de financiamiento. El cronograma no hay, pues lo que hay es procedimientos básicos, el proceso de gestión, ¿no? Así. Entonces, y esto del sistema de seguimiento y control, también pueden haber mandatos a control. Por ejemplo, decir que el Consejo Municipal debe fiscalizar y para ello solicitar informes periódicamente sobre la aplicación de esta ley, por eso, ¿no? Así. Entonces das un mandato. Fíjense, en las leyes también hay dispositivos de eficacia. Entonces estos son los dispositivos de eficacia en las leyes. Disposiciones sancionatorias. En esto solamente pueden haber sanciones pecuniarias, se dice, ¿no? Sanciones económicas y administrativas. ¿Cuáles son las sanciones económicas? En dinero, ¿no? En dinero. Y las sanciones administrativas, pues, la suspensión, por ejemplo, si es de un negocio, la clausura, ¿no? Y si es de un personal interno, pues, por ejemplo, la suspensión, la sanción sin goce de haberes de 2 días, pues, 2 días de haber se les sanciona, entonces pagan la multa 2 días, eso va a ser sanción económica. Y si es la suspensión del cargo por 2 semanas sin goce de haberes, digamos, a eso va a ser una sanción administrativa, ¿no? O se le desjerarquiza, se le reduce de cargo, digamos.
Antes era profesional 2 y ahora se le baja a profesional 1 como castigo, ¿no? Esas son sanciones económicas y administrativas. Las disposiciones orgánicas, que exista la unidad organizacional. Ya hemos dicho ahí, no hay que decir específicamente qué jerarquía tiene que tener, eso es potestad del alcalde hacer. Sino decir simplemente en términos genéricos que exista una unidad responsable, ¿no? Y el espacio de participación social también ahí, porque la Constitución manda a que existan espacios de participación y control social. Eso corresponde entonces a disposiciones orgánicas. En disposiciones procedimentales, esto del proceso de gestión y del control y fiscalización, ¿no? Disposiciones financieras, que haya la fuente y asignación de un porcentaje mínimo básico para financiar, para aplicar la ley, ¿no? Y finalmente los plazos, las disposiciones transitorias, plazos para la ejecución de determinados aspectos estratégicos. Por ejemplo, si estás diciendo que se planifique el tema, decir que en el plazo, bueno, en los reglamentos suele ser más fácil entender esto, ¿no? Si dices que se debe reglamentar, dar un plazo para la reglamentación. Pero esos plazos deben ser también proporcionales. La mayoría da 3 meses de plazo para la reglamentación. La reglamentación muchas veces es más difícil de diseñar que una ley por toda la complejidad procedimental que existe, los detalles procedimentales que existen. Así que 3 meses no es proporcional, ¿sí? Y si han hecho una ley por ahí, necesitan contratar un consultor para que haga esa ley, ese reglamento, y no está en el POA. Entonces, ajustar el POA, poner presupuesto, nomás todavía les puede llevar más tiempo, ¿no? Así que 3 meses no es proporcional. Va contra el principio de proporcionalidad. Así que lo que se recomienda es dar un plazo de 1 año si es que van a dar un mandato a reglamentación, porque en 1 año no hay excusa. No hay excusa de que no había presupuesto para contratar consultores o les ha llevado tiempo. No, se cumple ahí todo un periodo administrativo donde pueden hacer reformulados, pueden hacer de todo. Así que no hay excusa para que puedan decir que no han podido hacer. 1 año es buen tiempo para una reglamentación, por ejemplo. Pero menos de eso podría ir contra el principio de proporcionalidad, como les decía, si es que, por ejemplo, tienen que reformular el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Estos son entonces los dispositivos de eficacia de una ley. Esto se supone que va a asegurar que la ley se cumple. Sin dinero, en especial el presupuesto, sin recursos, no se aplica la ley, ¿no? No se aplica. Hemos visto ya que esto de la fuente de los recursos, este dispositivo de eficacia financiera, es mandato constitucional. ¿Se acuerdan? El otro día hemos visto la Constitución, ¿no? ¿En qué artículo estaba? Donde dice, toda ley que implique gastos para su aplicación debe contemplar la fuente de su financiamiento y la manera de cubrirlos, dice, ¿no? Literalmente dice eso la Constitución. Vean que me acuerdo hasta de memoria, ¿no? Esto está en la parte que habla de la política fiscal, 321 creo que es, ¿no? La Constitución. Entonces, esto es. Si no tiene esto la ley, entonces es inconstitucional la ley. Es inconstitucional, ¿por qué? Por omisión legislativa. Esto se llama inconstitucionalidad por omisión legislativa. Si han hecho una ley y no contiene esto, pueden hacer una acción de inconstitucionalidad contra esta ley por omisión legislativa. El Tribunal Constitucional va a obligar que aumenten ese artículo en la ley. ¿Sí? Eso, entonces, muchos, como les he dicho, los alcaldes, por lo general, los financieros en sí, no quieren que se establezca esto, así que lo ponen en términos generales, nomás, que de acuerdo al presupuesto o que en los planes se contemple así, ¿no? De forma genérica. No, la Constitución dice que se debe contemplar la fuente de financiamiento, ¿sí? Esto quiere decir, entonces, que deben decir, para la aplicación de esta ley de cuidados, por decir, que es un tema de género, deberá asignarse al menos el 2% de los recursos de coparticipación tributaria. Pues, así tiene que decir claramente, ¿sí? Eso es.
Eso es entonces, con eso pues va a haber, se garantiza que hay un presupuesto mínimo cada año y si ese dinero, ese porcentaje, 2%, van a tener que asignar a ese tema. Si no se asigna, entonces va a ser delito de malversación. ¿Por qué? Porque están destinando a un dinero que la ley dice que se debe destinar a un tema, están destinando a otra cosa. Y eso se llama malversación. Es delito de corrupciones. ¿Sí? Entonces, fíjense, las leyes, ¿por qué no se cumplen? Han escuchado decir, las leyes no sirven para nada, pues ahí está bonito, es poesía jurídica, pero no sirve para nada, dicen muchas veces, muchos sociólogos me dicen eso, ¿no? Pero eso es porque no tienen los dispositivos de eficacia, ¿sí? No tienen. Y estos dispositivos de eficacia de las leyes, muchas veces los órganos ejecutivos cuando diseñan las leyes los despojan de esto, es decir, les sacan, no tienen dispositivos de eficacia. Solamente las disposiciones especiales y orgánicas, listo, ¿no? Pero todas las disposiciones, los dispositivos que garantizan, los artículos que garantizan que la ley se cumpla, los quitan. Y por eso es que las leyes suelen ser ineficaces. Y por eso es que tienen ahí un artículo que les subí en las lecturas que dice los órganos ejecutivos no deben diseñar las leyes. Y se recomienda que no lo hagan, sino que los propios órganos legislativos diseñen las leyes para incorporar estos dispositivos de eficacia. Porque si tú estás haciendo la ley, quieres que se cumpla la ley, ¿no? Pero si el Ejecutivo diseña la ley y él mismo va a tener que hacer cumplir, va a quitarse pues de todas las posibilidades de todo lo que le obligue a cumplir la ley, ¿no? Porque lo que quiere es simplemente mostrar que han hecho una ley y mostrar en un acto, decir hemos hecho esta ley, ¿no? Eso, así que no hay que usar las leyes para mostrar nomás que hemos hecho una ley, sino que tiene que tener utilidad, ¿sí? Y hemos dicho también que en la separación de órganos, los legislativos son los que tienen el mandato para hacer las leyes y el sueldo que se les paga es para que hagan leyes. No esperen que el Ejecutivo haga las leyes y no pidan que el Ejecutivo haga las leyes, ¿no? Deben asumir su responsabilidad y deben tener también presupuesto para eso, ¿no? Esto entonces respecto de los dispositivos de eficacia. El contenido de la ley. Según la técnica normativa, las leyes abstractas tienen que tener disposiciones generales. Más adelante, en la siguiente semana, vamos a ver la diferencia entre leyes abstractas y concretas, ¿sí? No todas las leyes son normas. Unos son solamente las abstractas son normas. Las otras son decisiones administrativas, actos administrativos, ¿sí? Y no tienen el mismo peso que una ley, no se presumen de constitucionalidad y hay responsabilidad pública por el contenido, ¿sí? En cambio, las leyes abstractas no. Eso vamos a ver la siguiente semana. Por ahora vamos a ver solamente las leyes, entonces, en su calidad de norma, tienen que tener estas disposiciones generales, disposiciones dogmáticas, disposiciones especiales, ya es que el tema de la ley, si es una ley del deporte, todo lo que norme el tema del deporte, ¿no? Entonces, si es una ley de prevención contra la violencia hacia la mujer, entonces todo lo que tenga que ver con ese tema, ¿no? Y después lo demás son dispositivos de eficacia, disposiciones sancionatorias, orgánicas, procedimentales, financieras y las disposiciones finales, fíjense, ¿no? Todo esto entonces debe tener una ley para cumplir con el principio de eficacia y para cumplir con el principio de integralidad de la norma, ¿sí? Eso. Entonces, un reglamento, en cambio, tiene disposiciones generales, disposiciones procedimentales, sobre todo porque el reglamento es procedimental, porque es para aplicar la ley. No tiene disposiciones sustantivas. Entonces, por eso no va a haber disposiciones especiales ahí, sino solo procedimentales.
Disposiciones orgánicas para decir cuál de sus unidades se va a hacer cargo de qué, ¿no? Y las disposiciones finales, ¿no? Entonces, no hay aquí disposiciones financieras, nada, no, disposiciones. ¿Por qué? Porque es aplicativa. Todo eso va a estar en la ley, ¿eh? Entonces, un reglamento solamente contiene esto. Ejemplo de una estructura de ley cumpliendo con todo eso. Esto también quería hacerlo con un tema que tiene que ver con violencia o con temas de género, por lo menos, pero no me ha dado ya el tiempo para hacer, así que aquí les tengo sobre recursos hídricos, sobre el tema ambiental, ¿no? Hay disposiciones generales y las disposiciones especiales serían estos de conservación y protección de los recursos hídricos, porque en esto hay competencia exclusiva municipal, ¿no? Y las disposiciones orgánicas y procedimentales van a estar en gestión de recursos hídricos y transitorios y finales, ¿no? Entonces ahí en las disposiciones especiales, dispositivos de eficacia, ya esto, las prohibiciones, sanciones y control, ¿no? Las financieras, responsables y la participación, ahí, ¿no? Entonces, un ejemplo de contenido de la estructura de una ley. Fíjense con estos títulos y artículos, ¿cuántos artículos más o menos llega a tener? Mínimamente unos 50 artículos va a llegar a tener una ley así, ¿no? Fíjense, entonces, estos dos títulos van a ser el contenido central, las disposiciones especiales, ¿no? Y después los dispositivos de eficacia. Reglas de estilo. Estoy corriendo porque no tenemos mucho tiempo y ustedes pueden verlo en la grabación luego, así que vamos a dejar unos 10 minutitos nomás para las preguntas y demás. Voy a terminar entonces esto, ¿ya? Reglas de estilo, la redacción, ¿no? Tiene que ser clara la redacción de los artículos, ¿sí? Que no den lugar a interpretaciones diversas. No, esto se entiende así, sino que sea tan claro que se entienda de una sola forma como debe entenderse. La precisión, a usar las palabras exactas, ¿sí? No, si usamos una palabra ahí que puede entenderse como de distinta forma, entonces ahí no. Solo si arriesga la claridad nomás hay que... no, esto es en el lenguaje estándar, solo si arriesga la precisión, nomás hay excepciones en el lenguaje estándar. La concisión, usar la menor cantidad de palabras posibles, no hacer redundancias y no normar lo que no es necesario, ¿sí? Esto implica la vitalidad. Solo lo que es elemental normar, eso nomás se pone, es lo vital. Lo importante, lo que es necesario normar, eso nomás. Por ejemplo, si decimos que se cumpla la ley, ¿qué utilidad tiene eso? Se supone que la ley se tiene que cumplir, pero ¿cómo en una ley vas a decir que se cumpla la ley o que se cumpla la Constitución? No tiene sentido. Esa parte hay que sacarlo porque no tiene utilidad, ¿no? No tiene utilidad, ¿no? Entonces ahí, la concisión es entonces la menor cantidad de palabras posibles y en esto ayuda la vitalidad. La imperatividad siempre es en sentido de mandato. Si hay un profesor de lenguaje por ahí entre el público, muy probablemente les dirá, no, pero ¿cómo va a decir el Consejo Municipal estará organizado en 3 comisiones ordinarias y especiales? ¿No? No, pues el Consejo Municipal está organizado así, les va a decir, les va a corregir. No tiene que ser en futuro, sino en presente. No, eso les va a decir porque el profesor no sabe de redacción normativa, ¿sí? Sabe de redacción normal, pues, ¿no? Las normas no son descriptivas, no describen la realidad. Dan lineamientos para establecer cómo debe ser la realidad. ¿Sí? El Consejo Municipal debe organizarse en las siguientes 3 comisiones ordinarias. Y pueden haber más comisiones, otras comisiones especiales, por eso, ¿no? Entonces ahí está dando un mandato.
el Consejo Municipal se organizará en las siguientes 3 comisiones, pudiendo existir otras comisiones especiales para temas específicos, ¿no? Así. ¿Mm? Entonces ahí parecería que es en futuro, pero eso es en sentido imperativo, en sentido de mandato. ¿Sí? Eso. Comprensibilidad, el lenguaje estándar, ¿no? El lenguaje estándar hay que usar, salvo que arriesgue la precisión. Dice. Entonces sí, hay un tecnicismo que no se va a entender mucho, pero si usamos un sinónimo, una palabra más comprensible, pero eso arriesga la precisión, entonces hay que usar nomás el tecnicismo, ¿no? Entonces, esas son las reglas entonces para la redacción de las normas. La iniciativa legislativa puede proponer leyes cualquiera de estas instancias en un gobierno municipal. Si se fijan, esto es aplicable a cualquier gobierno, pero yo estoy dando ejemplos con el municipio porque todos ustedes son de gobiernos municipales. La sociedad civil, ¿no? La ciudadanía individualmente, las organizaciones sociales, las instituciones, empresas, clubes, cualquier sociedad civil organizada puede proponer leyes, ¿no? Y el Consejo Municipal, los concejales o las comisiones pueden proponer leyes. Y no se puede condicionar a la sociedad civil a proponer leyes a través de los concejales, ¿sí? Entonces, directamente al Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque no es estratégico proponerlo a los concejales, a las comisiones o al pleno del consejo directamente. ¿Sí? Es más, una iniciativa legislativa debería estar dirigida al consejo como institución, no a través de un consejo. ¿Sí? Porque cuando un concejal lo presenta, pues ahí actúan las riñas políticas. Ah, si aprobamos esa ley que está presentando tal concejal, le vamos a hacer crecer políticamente, así que no hay que apoyar. Y es casi una regla el ponerse trabas entre políticos, por eso es que no, un concejal, un asambleísta muy difícilmente logra hacer aprobar cosas porque sus propios compañeros hasta de su mismo partido le van a poner trabas para no dejarle crecer políticamente, ¿no? Así. Entonces, por eso es que si la iniciativa legislativa establece que sea a través de un concejal, le están arriesgando a la iniciativa legislativa que pueda ser considerada, ¿no? Porque ahí va a actuar estas trabas políticas que suelen ponerse entre colegas legisladores. Y puede proponer la alcaldía, ¿no? A través del alcalde. El alcalde puede proponer. Esa es la iniciativa legislativa. ¿Quién puede proponer leyes, no? Ahora, ¿cuándo es ley? ¿Cuándo es anteproyecto de ley? ¿Cuándo es proyecto de ley? Ahí, ¿no? Cuando se hace una ley hay estos 3 momentos del proceso, estas tres etapas, si quieren, en el proceso de elaboración de las leyes. La iniciativa legislativa, cuando se diseña la ley. Este diseño de la ley, ya hemos dicho que puede hacerlo el legislativo, el ejecutivo o la sociedad civil, ¿no? Luego, cuando se hace el tratamiento de esa ley en el Consejo Municipal, ya es el procedimiento legislativo allá. Entonces, cuando es iniciativa legislativa, se llama anteproyecto de ley. Cuando ya entra al legislativo a tratarse la ley, ahí ya se convierte en proyecto de ley. Es más, esto debería empezar cuando se acepta como proyecto de ley, es decir, se aprueba en grande. No se aprueba todavía el contenido, pero se acepta que exista una ley en ese tema. Esa es la aprobación en grande. Y a partir de esa aprobación en grande, recién debería ir a las comisiones para hacer el trabajo ya en detalle, ahí ver el contenido, todo eso, y empezar ahí. No se escucha, ¿hay algún problema en la grabación? Oh, ya. Tal vez el internet está fallando un poco. Bueno, a ver, desconectamos todo para que se escuche. Ya, continuamos. Entonces, en el procedimiento legislativo, entonces, se hace
el tratamiento ya en detalle y luego en revisión, ¿no? Entonces, deberían haber estas 3 estaciones en realidad de aprobación. En grande, donde se acepta que exista una ley en eso y a partir de ahí que empiece el procedimiento legislativo y luego ya la aprobación en detalle y en revisión, ¿no? Así. Eso es. Y en todo eso ya se convierte, pues, durante ese proceso se convierte en proyecto de ley. Y luego ya cuando es sancionado por el legislativo y va al ejecutivo, ya se hace la promulgación y publicación y con eso se convierte en ley. Esos son entonces. ¿Dónde entra la participación social aquí? En la etapa de iniciativa legislativa. Ahí es donde entra la participación, no en el procedimiento legislativo. Pero sí ha sido a ver, si la iniciativa legislativa lo hace el ejecutivo o el legislativo, está obligado a hacerlo con participación. Y si la sociedad civil es la que ha hecho, entonces antes de entrar al procedimiento legislativo, el Consejo Municipal debe generar espacios de participación, por lo menos para la revisión participativa de esa ley. ¿Sí? Así, eso es lo que se recomienda para cumplir con la participación. Para la elaboración participativa de la ley, aquí les pongo una metodología, fíjense ahí, sumamente práctica. Incluso los tiempos ahí. A esta de la fecha lo voy a quitar porque ahí la semana 1, semana 2 voy a poner, ¿no? 2 talleres básicamente, fíjense. En el primer taller se recogen propuestas para la ley y con base en eso se redacta la ley y en el segundo taller se revisa los redactados, ¿sí? Y antes de entrar a elaborar la ley, hay que capacitar a los actores. Por eso es que hay un encuentro inicial donde se informa que se va a hacer la ley, se capacita sobre el tema de la ley, etc. Y de ahí se dice cuándo va a ser el taller de recojo de propuestas para que la gente venga ya ahí, habiendo sido capacitado ya incluso, ¿no? Y en este primer evento se puede incluso consensuar el índice de la ley para ver qué cosas va a entrar, hacer discutir y demás, ¿no? Y con eso ya hacer la ficha de recojo de propuestas para recoger propuestas en el primer taller. Entonces el equipo técnico redacta la ley con base en eso y en el segundo taller se revisa. ¿Esto por qué? Porque la Constitución manda que la participación sea en el diseño de las políticas públicas, en este caso de la ley, desde el diseño. ¿Alguien está con el micrófono activado, por favor? Pueden desactivar. Vilma, a ver. Ya. Silenciar, ya. Entonces, ahí la participación es desde el diseño en esta metodología. Si hacen una ley en un escritorio y luego llevan a un taller para su revisión, eso es inconstitucional porque no está participando la gente desde el diseño. Están yendo ya a revisar algo ya diseñado. Eso es inconstitucional entonces, ¿sí? Por eso es que se recomienda esta metodología. Para el recojo de la propuesta, el instrumento que pueden usar es esto. Han hecho ya en el taller inicial, después de la capacitación, han visto ya qué contenido puede tener la ley, así que hacen un índice de ley. Eso revisan, consensúan de forma participativa y con ese contenido, con ese índice, ponen aquí los temas claves dentro de esta columna para que ahí se pongan las propuestas, se recoja las propuestas en el taller de recojo de propuestas, se ponga en cada uno de estos temas las propuestas. Entonces, la segunda columna es para anotar ahí las propuestas para cada uno de estos temas. Solo los temas elementales nomás se ponen, ¿sí? Para que no sea largo ahí. Un taller de generación de propuestas no debería durar más de medio día, ¿sí? Y en eso actúa mucho pues el facilitador, ¿no? El facilitador ayuda mucho a que se hagan las propuestas. Y si los técnicos tienen que ir anotando esto de la justificación, que va a servir para la motivación de la ley, que es por qué es necesario hacer esto. La gente por lo general cuando propone dice ya por qué, y eso no vamos a estar ahí consensuando todavía, sino que un técnico va anotando ahí al lado del por qué han propuesto esto, por qué dicen que es necesario hacer esto de esta manera. Eso van anotando aquí, ¿sí?
Entonces, de ahí sale la ficha de propuestas para la ley y hacen aprobar esto con un acta de aprobación y concertación. ¿Sí? Eso. Y la lista de asistencia más el acta respaldan ya que esta generación de propuestas. La revisión ya, luego redactan la ley con base en esas reglas de redacción. Y la revisión, pues, se hace para, la revisión de fondo es para madurar la ley y para consensuar, ¿no? Y la revisión de forma, pues, para ver, para perfeccionar el ordenamiento del texto, la aplicación de las reglas de estilo de redacción jurídica y para el perfeccionamiento de la ortografía, sintaxis y demás, ¿no? Luego de todo eso hay que hacer un informe de elaboración participativa de la ley, ¿no? Ahí les pongo un contenido y todo el respaldo que debe tener ese informe, ¿sí? Para eso acredita que se ha hecho de forma participativa para respaldar ahí del cumplimiento del debido proceso legislativo en su etapa de iniciativa legislativa. Cuando estén aprobando, hay que hacer la motivación y fundamentación. Entonces, una ley no tiene solo exposición de motivos, tiene exposición de motivos y fundamentos, ¿sí? No solamente exposición de motivos. En eso se equivocan al decir exposición de motivos. Ahora, cuando pidan a la sociedad civil en la iniciativa legislativa, no le pueden pedir pues a ellos que hagan la fundamentación, porque si quieren que lo hagan, ¿no? Esto debería ser optativo, pero no obligatorio. Lo importante para la sociedad civil es que haga la motivación, es decir, el por qué es necesario esta ley, que digan, ¿sí? Eso nada más, no les van a exigir ahí todo un estudio técnico a la sociedad civil, porque la sociedad civil no tiene dinero para invertir en asesores técnicos, jurídicos y demás, ¿no? Entonces, la motivación es la necesidad de la ley, ¿no? La necesidad social. ¿Por qué la sociedad de este municipio necesita esta ley? Y la necesidad institucional, ¿por qué el gobierno municipal necesita esta ley? Y esto tiene que ver sobre todo con el principio de legalidad. Ya saben que solo todo lo que la ley le permite hacer, puede hacer un alcalde, ¿no? Así que ahí se justifica eso. Y la fundamentación, hay la fundamentación jurídica, donde hay que ver el tema, si es competencia o no de ese gobierno ese tema, y ver que no haya contradicciones con el bloque de constitucional, sobre todo eso, ¿no? Y la fundamentación técnica, pues todo el manejo disciplinario, el cumplimiento de la metodología, la técnica normativa y demás, ¿no? Y la fundamentación financiera. No olviden que la Constitución manda a que toda ley que se haga debe contemplar la fuente de financiamiento. ¿Se está cumpliendo o no esto? ¿No? Eso. Mínimamente, estos 3 acápites debe tener la fundamentación de una ley. Ya. Y cuando hagan el tratamiento, pues en las comisiones hacen, ¿no? Y luego le presentan al Pleno para que el Pleno haga ya la revisión y aprobación en detalle y en revisión, ¿no? La puesta en vigencia de las normas. La Carta Orgánica ya hemos dicho que entra en vigencia con la proclamación de resultados, porque el mismo pueblo lo está aprobando y no necesita de publicación, porque cuando se hace referéndum ya se ha publicado. Las leyes, en cambio, requieren de promulgación y publicación. A partir de la publicación entran en vigencia. Los reglamentos requieren también de publicación. Igual los manuales técnicos, procedimentales o de funciones, por lo general los manuales no suelen publicar. Si no se ha publicado, no entra en vigencia, ¿sí? Tienen que publicar. Eso es, entonces. He corrido, disculpas, la rapidez. Como va a haber grabación, van a poder verlo, pero no nos quedaba tiempo, así que tenía que correr. Eso es, nos quedan 6 minutitos para las consultas y comentarios. Adelante, por favor. Carlos, ¿alguna sugerencia para establecer como reglas de técnicas legislativas? ¿Te refieres a bibliografía por ahí? No, lo que pasa, digamos, que a veces solo lo conocemos en teoría y a veces no todos los funcionarios la cumplen. Ya. Sí, lo que les recomiendo es que hagan su ley de procedimiento legislativo
y ahí establezcan todos estos principios, estas reglas, ¿no? La redacción deberá cumplir con estos principios de estilo de redacción, ¿no? La precisión, concisión, vitalidad, ¿no? Y ahí establezcan, ¿sí? Esto establecen para toda norma, ¿no? Toda norma, ley, reglamento, manual debe cumplir con estas reglas de estilo de redacción, ¿no? Se llama normas de estilo o principios de estilo de redacción, ¿sí? Estilo. Y así con las otras cosas también. Para la iniciativa legislativa también establecer esto que hemos dicho. Todo esto hay que ponerlo en una ley, así que es bueno que tengan una ley de ordenamiento jurídico o ley de, otros le llaman ley de procedimiento legislativo, pero si es de procedimiento legislativo da a entender que solo es para leyes. Es cuando le llaman ley de ordenamiento jurídico, abarca a todos, ¿no? Lo del Ejecutivo incluso. Entonces ahí pueden establecer todos los instrumentos normativos que va a ser del Consejo Municipal, la ley, los reglamentos, manuales, etcétera, del Consejo, y el Ejecutivo, los decretos municipales, decreto edil, ¿no? Son instrumentos para la aprobación, para las tomas de decisión, pero las normas van a ser reglamentos, reglamentos generales y específicos, si quieren pueden también incorporar así para que haya esos dos, porque en el Consejo va a haber reglamento general y específico, ¿no? En el Ejecutivo por ahí pueden tener también un reglamento de ordenamiento jurídico interno que especifique más sus otros instrumentos y eso podría ser como un reglamento básico y los demás reglamentos específicos que cumplan eso, ¿no? Entonces se puede establecer ahí todas estas reglas, Wilfred. Algunos le llaman manual de técnica normativa, pero yo les recomiendo que hagan como ley, en la ley pongan. Y después pueden reglamentar eso, pero en la ley pongan lo básico. Sí, perdón, adelante. ¿Quién estaba con el micrófono? Adelante. Sí, una consulta, Carlos. Sí. Oh, Adelante. respecto a la elaboración de leyes, nosotros como concejales a veces siento que a veces elaboramos leyes solamente por el mismo hecho de decir que estamos haciendo leyes, porque como usted mismo lo mencionó, evidentemente ese es nuestro rol fundamental. Pero a veces quizás eso radica en que esas leyes van quedando nomás ahí y no se ejecutan para nada. Podríamos decir unas cuantas que tenemos así nosotros, de las cuales hemos ido elaborando. Ahora, mi pregunta va, si bien tenemos leyes que año tras año se realizan, que son normativas, como el tema del desayuno escolar, como el tema de los impuestos y todo ello, pero ¿será necesario en algún momento para que pueda fluir y tener mayor eficacia estas leyes, que nosotros tengamos que ver el plan de gobierno de la gestión municipal y poder coordinar con ellos principalmente todas estas necesidades que hay para poder ir creando leyes que puedan ir regulando ciertas necesidades? Sí, Vilma. Ahora lo que hemos visto ha sido algo sobre la técnica normativa que es para el diseño de leyes, ¿sí? Ya. En la última unidad, la última semana, vamos a ver gestión pública, gestión municipal para su caso, y en eso vamos a ver no solamente la gestión ejecutiva, sino también la gestión legislativa. Y ahí vamos a ver esto que estás mencionando, Vilma, ¿sí? De cómo se debe hacer para hacer gestión legislativa. ¿Listo? Excelente. Está bien, Solamente gracias. el diseño le hemos visto ahora, ¿ya? Ya, está bien. ¿Alguien estaba queriendo participar? Adelante, por favor. Ya, Carlito, buen día. Buen día. ¿Cómo está? Bueno, ya. Yo tengo una pregunta respecto a la iniciativa ciudadana para la elaboración de una ley. Yo le doy un ejemplo. Tenemos conocimiento de que existe una ley nacional de apoyo al sector artesano. Sin embargo, en los municipios no se cumple esa ley, digamos. Y nosotros, el sector artesanal, por decir así, nos estamos fatigando en sacar una personería jurídica a nivel de sector para poder exigir al gobierno municipal
un presupuesto para apoyar a este sector. Pero si usted dice que existe una ley, o sea, que se puede manifestar una iniciativa, entonces, ¿podría el sector artesanal, sin tener personería jurídica, pedir que se elabore una ley para cumplir la ley nacional también? Más o menos esa es mi inquietud. Sí, bueno, pueden hacer una ley en el tema, ¿no? Para apoyar, digamos, al desarrollo económico en el ámbito, en el rubro de la artesanía, pueden hacer una ley para eso, ¿no? Entonces, en esa ley poner todas las políticas de apoyo, pues, a la actividad artesanal en el municipio, ¿no? Ahora, esto de la personalidad jurídica que dices, la personalidad jurídica no es condicionamiento para el ejercicio de los derechos, del derecho a la participación social, sobre todo, ¿no? No es condicionamiento, así que no necesitan personalidad jurídica para que el gobierno municipal les escuche. No puede, si es que les pide personalidad jurídica para poder reunirse recién, eso es discriminación. Tienen también bueno, voy a poner hoy un artículo que habla sobre la discriminación en la participación y control social, ¿sí? Justamente habla de esto, de la personalidad jurídica y de otros aspectos, ¿no? Entonces ahí van a tener, pueden hacer la ley con todas estas reglas que decimos en el tema de las artesanías y viendo ahí las competencias municipales y demás, ¿no? La siguiente semana vamos a ver competencias para que vean ahí de enmarcar, ¿sí? Este tema, y así que pueden hacer. ¿No? ¿Alguna otra consulta más? Ya se nos terminó el tiempo, nos hemos pasado con 2 minutos. Disculpa, Lisa, muy Adelante. buenos días. Una consulta sobre lo de la tarea. Va a disculpar, es que estaba un poco distraída. El segundo trabajo de control de lectura es con la bibliografía que lo han colocado en la plataforma. Así es. En la plataforma hay carpetas, hay 2 carpetas que dice Sí. bibliografía o textos o bibliografía, dice de lectura obligatoria de la unidad 1, dice. Y hay otro que dice de la unidad 2. ¿Sí? Esos textos de las 2 unidades, porque nos toca control de lectura, hasta el momento hemos llegado ya, avanzado ya las 2 unidades, ¿no? Nos faltan 2 unidades, estamos a la mitad. Entonces, cada 2 unidades vamos a tener un control de lectura. Luego de las siguientes 2 unidades vamos a tener otro control de lectura. Entonces, esas lecturas obligatorias son las que hay que leer y con base en eso anotar, ¿no? Así que lo que les recomiendo es que al leer los textos se hagan apuntes de lo más importante y con eso ustedes mismos van a aprenderse cómo es la cosa, las ideas centrales les va a entrar en la cabeza y luego van a responder el cuestionario. El cuestionario tiene 20 minutos para responder, así que les da unos buenos minutos para cada pregunta. Y las preguntas son súper sencillas. Falso, verdadero y opción múltiples, digamos. El Estado Social de Derecho, ¿qué dice que guía en un Estado de Derecho? ¿Qué es lo que guía a la gestión de los gobernantes? Ahí entonces les va a decir esto, esto o esto, ¿no? Y como ustedes han leído el texto, el texto decía que esto, entonces van a tiquear eso y ya está. Les va a llevar responder, si ya saben, responder cada pregunta les va a llevar hasta unos 30 segundos, será máximo, ¿sí? Entonces lo pueden responder rapidito, son solo 10 preguntas. Y si se han hecho apuntes ahí, con eso incluso si no se acuerdan, pueden ir a sus apuntes y el tiempo que tienen les va a alcanzar para revisar incluso sus apuntes, ¿sí? Eso es lo que les recomiendo entonces para el cuestionario. A mediodía, es decir, en 1 hora, va a estar ya disponible para responder el cuestionario. Tienen este fin de semana para leer estos textos e incluso tienen la noche del martes y del jueves para leer si es que no han terminado de leer. Y el jueves a medianoche cierra el cuestionario, ¿sí? Así que tienen que responder hasta antes del jueves a la medianoche. ¿Listo? Eso es. Muy bien, terminemos entonces aquí.
Espero que les haya gustado la clase de hoy y que les sea de utilidad. Nos vemos el lunes entonces con la siguiente unidad temática, que es sobre competencias, ¿sí? Cómo se ejercen las competencias, y ahí vamos a ver también el sistema de fuentes normativas y vamos a ver cómo se diferencia entre normas y decisiones administrativas. Estas cosas es muy importante, por eso es que hay clases obligatorias también la siguiente semana. No sé si son 2 o 1 nomás, pero hay clases obligatorias, ¿sí? Asistencia obligatoria, mejor dicho. Eso es. Nos vemos entonces el lunes. Que tengan Muchas gracias, Lisa, por la aclarativa. Gracias, que tengan un lindo día. igual. Hasta luego. Gracias, feliz fin de Chao. semana. Hasta luego. Hasta luego.